Sí, muchísimas gracias. Es canciller de la República, miren ustedes, doctor Francisco Carrión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, coronel Luis Hernández, usted tan presto a hacernos entender algunos episodios que, como el que nos vamos a ocupar esta mañana, no han dejado de sorprendernos. Porque imagínense en recibir en aduanas, a nombre de el gobierno chino, un importante cargamento que seguramente solo el ministro de Defensa, el economista Patiño, el actual ministro de Defensa, conocía, que contenían unos sendos cajonazos que procedentes de la República China venían en calidad de obsequio de parte del gobierno de esa nación. Abren los cajones y los primeros impresionados deben haber sido incluso los propios soldados o miembros de la institución militar que fueron instruidos, vayan a recibir. En términos aduaneros no se llaman cajones. En términos aduaneros tienen containers, se llaman, correcto. Muchas gracias, señor Iglesias, muy amable. Es el miembro de la oposición en España, señor Iglesias, que no le conocía a usted, ex canciller. Sí, es el jefe aquí en esta estación de radio. Bueno, la verdad es que se sorprendió todo el mundo y no alcanzaba, o por lo menos no ha alcanzado a explicar adecuadamente el señor ministro de la Defensa, no ha alcanzado, creo yo, hacer entender al público ecuatoriano, a la ciudadanía ecuatoriana, de qué se trata todo esto. Los periodistas le indagaron al señor ministro, y en un audio que no lo tenemos muy bien captado, dijo o explicó lo siguiente el señor economista Ricardo Patiño, ministro de la Defensa Nacional. Estamos ejecutando a menos de 60 días de suscrito un acuerdo de asistencia militar entre ambos, el Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular de China y el Ecuador. Esto fue el 17 de junio. Con ello estamos recibiendo material y equipos que servirán para mejorar las condiciones de apoyo en las que nuestros soldados, hombres y mujeres, se encuentran sumando al esfuerzo nacional de mitigación de los efectos del devastador sismo. Recibimos con satisfacción y gratitud los materiales que detallo: 300 carpas, 3 camiones purificadores multifunción, 300 tanques de agua, 300 generadores de electricidad a diésel, 200 ventiladores, y adicionalmente de eso, como parte de este acuerdo que tenemos con el Ministerio de Defensa, miles de fusiles y de municiones que también sirven para renovar nuestra capacidad de defensa. Exa FM. Esta entremezcla de insumos con las que la institucionalidad de China quería contribuir en favor de las víctimas del terremoto último, viene en un entrevero que llama profundamente la atención, con material de guerra, unos fusiles fantásticos, como dicen los propios militares o quienes tienen formación militar y conocen de armamento, y también lo que requiere un fusil, que son también los insumos, podríamos decir, balísticos. Nosotros no somos expertos en aquello. Y claro, se ha encendido una especie de polémica, y en la capital de la República, y entiendo también que en las élites guayaquileñas, deben estarse preguntando, de hecho se han preguntado, ¿qué objetivo o qué dirección tendrá este obsequio de fusiles? Que bueno, por las Fuerzas Armadas dicen que estamos provistos, coronel, de unos
fusiles que ya haciendo un gran sacrificio los adquirimos. Usted nos dirá la fecha, es reciente, no son fusiles tampoco malos, pues no, pero estos dicen que son de gran nivel tecnológico. ¿Usted le podría explicar, y perdone que comencemos por definir o determinar qué tipo de armamentos es lo que nos obsequia y por qué la cantidad, o ellos que son tantos millones de personas y tienen un ejército el más grande del planeta, para ellos mandar 10,000 es como nosotros mandar, digamos que unos 500, ¿no? O una caja de banano, exactamente. Entonces, ahí estamos. Y como hay tanta especulación, me parecía interesante que un diplomático y un militar de su experiencia, un combatiente incluso, sepa darnos luces sobre este episodio tan enigmático. Señor Coronel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación, un saludo Luis Hernández. A Francisco Carrión, un amigo de hace mucho tiempo y una persona que puso la barra de la dignidad de la política exterior del Ecuador muy alta. Y así fue. Lo cual me da más honor en toda su compartir carrera, aquí este panel. Bien, los fusiles. Me gustaría encuadrar el tema en el hecho de que en los últimos años se ha incrementado la relación con la China en casi todos los campos. Tenemos en el campo económico una deuda muy alta, también proyectos a raíz de eso. Tenemos, y en la parte militar, yo creo que esto se inició, los primeros contactos con la China se realizaron en 1992, porque ahí hubo el primer viaje de un ministro de defensa a la China, y justamente el primer viaje fue del general José Gallardo, de mi general José Gallardo, y yo fui su ayudante. Entonces, me acuerdo que ahí nos hicieron demostraciones de armamento, y las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por el conflicto que teníamos, y porque así creo que debe de ser siempre la defensa nacional, buscábamos siempre el mejor equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, en ese contexto... ¿Ya habían los AK-47? Los AK-47 se inventan en 1946 por el antiguo señor ingeniero Kalashnikov. Entonces, este fusil es un resultado de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como se dice en los términos castrenses, coloquiales también, coloquiales, es un fusil, creo que se dice en carne de perro, ¿no? O algo así. O sea, 4x4 el fusil. ¿No? Entonces, es un fusil el más vendido del mundo y el que en más manos está en el mundo. Porque el fusil se inventa en el 46, pero se va adaptando los modelos, o sea, cada vez se va mejorando el fusil. Y es realmente entre los fusiles de mayor prestigio en el mundo. Y tuvo un éxito muy, muy grande, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Los americanos tenían el M-16, las fuerzas del Vietcong tenían el Kalashnikov, el AK-47. Entonces el fusil ahí empezó a tener un gran renombre porque... cuentan historias que el fusil americano a veces se encasquillaba, pero en cambio el otro fusil funcionaba en todas las condiciones de clima, de lodo, de maltrato inclusive. Entonces, es un buen fusil. Yo no conozco, y tampoco no ha sido público, el tipo de modelo de este fusil. O sea, no sabemos cuándo este fusil realmente fue fabricado ni a qué modelo corresponde. Es como un vehículo Toyota, hay modelos del 47 como hay modelos de los últimos, ¿no? Entonces no sabemos qué modelo es. Entonces, esta donación para mí se enmarca en esa relación que se ha incrementado más y más con la China. También hay que considerar que en esta relación militar con la China también hemos tenido, por decirlo menos, sinsabores. Y uno de esos es la compra de los radares. Ahí nos estafaron prácticamente. Entonces no estuvieron de acuerdo a las expectativas y me parece que ese contrato... No hay que culpar al Estado chino, pero sí a intermediarios que se han lucido en negociados con nuestro país, lamentablemente. Y eso tiene que investigarse. Así es.
tiene que investigarse por la salud pública, por la dignidad de las Fuerzas Armadas y por la defensa nacional. Exactamente. O sea, no se puede jugar con la defensa nacional. Ningún acto de si mal manejo es al aceptado, Patiño, pero le están menos en la insultando. defensa nacional. Coronel, ¿no? Si usted le pregunta eso al señor ministro de la Defensa, le sale insultando como hizo ayer con el compañero Diego Kendo, por recordar lo de la valija. Pero sigamos en lo nuestro. Entonces, creo que se enmarca en esta dinámica de las relaciones. Porque también pero es un gran fusil, ¿no? Es un buen fusil. Yo no sé qué modelo sea. Y el AK-47. El AK, sí, pero ¿de qué año? Y la variedad, porque por ejemplo el fusil americano es el M16, pero el M16, el M16A1, el M16A2 y diferentes modelos que se van mejorando, ¿no? Yeah. Ahora, entonces, coméntenos sobre el número. Sí. ¿Para qué 10,000 quieren apoyarnos para combatir en las veredas, que va a ser una misión terriblemente complicada para la institución militar en los próximos meses, sí, en los próximos años? Sí, yo quisiera también... En el tema Colombia. Sí, yo quisiera también poner un poquito las cosas más en contexto. Entonces, al estar nosotros dentro de esta esfera de influencia de la China, nosotros cada vez nos hemos alejado de la esfera de influencia del oeste, particularmente los Estados Unidos. Cuando estábamos en la esfera de influencia de los Estados Unidos, ahí en cambio teníamos las donaciones de parte de los Estados Unidos. Entonces hemos tenido también donaciones de fusiles y de cierto material militar de parte de los Estados Unidos. Es por eso que nosotros tenemos en nuestro arsenal tenemos 4 tipos de fusiles. Todavía tenemos el fusil Mauser, que ya no se lo utiliza. Cortos se llamaban, ¿no? Claro, y ese fusil es de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo de cadete disparaba todavía ese fusil. Y claro, le escapaba sacar el hombro. En verdad que había que ajustarse bien al hombro, porque ya era el truco, ¿no? La técnica, pegarse bien al hombro. Porque si no le pegaba al hombro, claro, el retroceso le botaba. Y había clavículas rotas con ese fusil. Cuando disparábamos éramos niños de 15 años, pues, y yo todavía más chiquito que ahora. Bueno, entonces, ese es el fusil que... Luego vino el fusil FAL. El fusil FAL es un fusil de calibre 7.62 que vino en la década del 70. Se compró a los belgas, un muy buen fusil. Y luego se lo reemplazó en el 95 ese fusil por el fusil HK alemán. Pero en ese trayecto ya llegaron fusiles donados de los americanos, particularmente para unidades de las fuerzas especiales, el M16. Entonces también el M16, que es un muy buen fusil también. Fusil antiterroristas, dicen. Bueno, todos los fusiles tienen las condiciones de poder emplearse en este tipo de combate corto, digamos. Es para combate corto, ¿no? Para la infantería. Entonces, el fusil HK se encuadra dentro de este espectro de fusiles que tenemos. Se encuadra y se facilita su uso con la munición, con lo que tenemos, ¿no? Entonces es un fusil que se encuadra. Entonces, ¿por qué 10,000 fusiles? Ahí habría que ver que esa ha sido la capacidad de regalo de la China, ¿no? El problema, coronel... Como también la capacidad de entrega de los radares dañados también es de la China, ¿no? Así es. No dañados, pero no de los mejores, digamos, ¿no? El exministro nos dirá lo siguiente o intentará otorgarnos algún tipo de respuesta aceptable, pese a que no es su responsabilidad en el tema que nos ocupa esta mañana. Pero la pregunta que se han hecho incluso los propios ex soldados de jerarquías superiores, ex dirigentes de la milicia ecuatoriana, es decir, ¿para qué nos mandan el gobierno chino? ¿O qué entidad o qué estamento institucional de la República China nos envía para el terremoto fusiles? Dicho de otra manera, ¿qué tienen que ver los fusiles con el terremoto? Esta interrogante sí amerita que un profesional en el manejo internacional nos explique. Como es en los containers, vienen entreverados insumos naturalmente interesantísimos y necesarios
para nuestro tema de repercusión que dejó el terremoto, pero paralelamente ahí encuentran 10,000 fusiles y rápidamente buscan ser, y no tiene discurso de recepción. Señor ministro Patiño, no tiene un discurso aceptable de recepción. Nos mandan estos fusiles, dice, por una gestión. Póngale esa partecita, compañero, de nuevo, para que escuche el ex canciller Carrión. Dice, yo les pedí en el mes de junio, creo que dice aquello, yo les pedí fusiles. Tenga la bondad de escuchemos para yo no mentirle a la población. Estamos ejecutando a menos de 60 días de suscrito un acuerdo de asistencia militar entre ambos, el Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular de China y el Ecuador. Esto fue el 17 de junio. Con ello estamos recibiendo material y equipos que servirán para mejorar las condiciones de apoyo en las que nuestros soldados, hombres y mujeres, se encuentran sumando al esfuerzo nacional de mitigación de los efectos del devastador sismo. Recibimos con satisfacción y gratitud los materiales que detallo. 300 carpas, 3 camiones purificadores multifunción, 300 tanques de agua, 300 generadores de electricidad a diésel, 200 ventiladores y adicionalmente de eso, como parte de este acuerdo que tenemos con el Ministerio de Defensa, miles de fusiles y de municiones que también sirven para renovar nuestra capacidad de defensa. EXA-FM. Estrategia, llaman esto inteligencia estratégica los militares, ¿verdad? Y hay expertos en este tema. Los ex miembros o ex dirigentes de la estrategia, de la inteligencia estratégica, tampoco se explican. Entre ellos, un director de altos estudios militares, como fue en su tiempo el coronel Fausto Cobo, tampoco entendió esta mezcolanza de la ayuda china. En su condición de ex canciller, no nos va a dar pues una respuesta porque es un tema muy vinculado más bien a la parte de la milicia, pero sí tratar de entender cuál fue el gesto que cumplió el gobierno chino. En eso nos puede ayudar, ex canciller. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan y por supuesto a mi coronel Luis Hernández, a quien guardo una especialísima, no solamente amistad, sino respeto y afecto. Este es un tema, el de los fusiles donados por China, que ha generado un alboroto, diría, y a lo que quiero ir yo más bien es a las causas por las que, porque donaciones de este tipo, y no solamente en el ámbito militar, se dan por parte de muchos países, ¿no? Que una donación para un hospital, que donación para una escuela, para las Fuerzas Armadas. Acabamos de escuchar al coronel Hernández como no es que sea frecuente, pero de todas maneras se ha producido donaciones, y son donaciones que muchas veces están interesadas o son interesadas, y eso no hay que sorprenderse. Eso lo hacen para poner a prueba en algunos casos la calidad de los equipos, por otro lado para involucrarse en una línea de, en este caso de armamento, en fin. Pero a lo que quiero ir es a por qué se ha producido toda esta reacción de la opinión pública, de los medios, de dirigentes políticos, en fin. Y es, creo yo, a la opacidad con la que se ha manejado no solamente este caso, sino otras cosas, otras situaciones del quehacer político en el Ecuador. Entonces, de pronto aparecen 10,000 fusiles. ¿Por qué no se dice abiertamente, hemos pedido 10,000 fusiles y esto se ha hecho de acuerdo con el comando de las diferentes fuerzas? Supongo que este tipo de fusiles irán a la fuerza terrestre. Se hizo un análisis, una planificación de qué vamos a hacer con estos 10,000 fusiles, todo lo que implicaba, porque como muy bien ha explicado, por supuesto, el coronel Hernández, el tipo de fusiles que tenemos, estos no los tenemos,
hasta donde yo conozco, son efectivamente fusiles muy usados, muy buenos, y que han ido teniendo mejoras a través del tiempo. Pero el problema es la opacidad, la falta de transparencia, y nadie se hubiera sorprendido si es que se hubiera anunciado: hemos logrado la donación de China de 10.000 fusiles que serán usados por la Fuerza Terrestre para hacer frente, qué sé yo, a la seguridad en la frontera norte. Ahí yo creo que a nadie le hubiera sorprendido, más bien era una buena gestión. Pero todo es lo opaco que hay alrededor de este tema. Vemos que viene junto con, y lo dice el ex canciller, el actual ministro de Defensa, como viene con tanques de purificación de agua, con una serie de instrumentos para atender las necesidades de los afectados por el terremoto. Correcto. Y dentro de esos viene armamento. 10.000 fusiles. Exacto. Entonces a mí me sorprende y me llama la atención y me choca, porque bien podía haber recibido esa donación, ya, pero a través de otros canales. Entonces viene esta opacidad. ¿Y por qué viene ahí? ¿Y por qué no se ha hecho esa donación dentro de un contexto distinto? Que no es y no hay un inusual, discurso explicativo ¿ya? de parte del ministro de la Defensa para decir: Exacto. esto le pedimos, esto gestionamos. Sí, y llegó. ¿Y qué va a hacer ministro con los 10.000 fusiles, por ejemplo? Le preguntamos. Y acompañado de los altos mandos militares, probablemente en este caso, como digo, de la Fuerza Terrestre, y todo hasta ahí, yo diría que está muy bien, ¿ya? Y después esto es resultado también de lo que ya es usual en este gobierno, que es la desinstitucionalidad. Lamento tener que hablar de una experiencia personal mía, ¿no? Pero yo fui miembro de lo que en la época se llamaba la Junta, la H, Honorable Junta de Defensa Nacional, por donde se procesaban todas las adquisiciones y las donaciones de material militar en general, ya no necesariamente solo armamento, pero material militar. Esa Junta de Defensa Nacional fue eliminada durante este gobierno por considerar que era inútil, y en esa estaban presentes un representante del ministro de Defensa, por supuesto, quien la presidía, no un representante, era el ministro el que la presidía, el contralor, un representante, el canciller o vicecanciller de la República, un representante inclusive de la Iglesia, ¿ya? El cardenal o el arzobispo de Quito. En fin, de esa manera se transparentaba, ¿ya? Dentro de la reserva, que exigía, por supuesto, un tipo de operación así, pero no había lo que hay ahora, que es simplemente una disposición de que se compre o se acepte un regalo, ¿ya? Entonces, ahí se ha dañado la institucionalidad, y eso yo creo que es muy preocupante. Muy preocupante, porque, a ver, esas cosas son cosas delicadas, pero que se necesitan, los países requieren, ¿ya? Recuérdese en la época y muchos de los medios ahora han recordado y lo hacen con pertinencia, la adquisición que se hizo al apuro, porque así fue, a Argentina durante la época del gobierno de Menem, de fusiles que fue un fiasco y un enorme negociado. Entonces, a lo que yo apunto es a que este tipo de hechos deben ser transparentados, deben ser explicados, y que mañana salga el comandante general del ejército, si corresponde, o un oficial a decir: esto pedimos, porque además las características, como lo ha dicho el coronel Hernández, de este tipo de fusil son positivas, son aplicables para el tipo de terreno donde vamos eventualmente, ojalá no sea el caso, a tener problemas con lo que suceda en el postconflicto colombiano. En fin, una serie de razones que a todos los ecuatorianos nos tranquilicen y nos parezcan inclusive una buena gestión, en la medida en que estamos recibiendo 10.000 fusiles de un modelo de buena calidad, ha sido aquí muy bien explicado por el coronel Hernández, de ciertas características y que van a ser útiles.
Yo creo que ahí inclusive aplaudiríamos nosotros. Claro. Pero ¿por qué tanta opacidad? Y entonces ahí vienen lamentablemente todas estas sospechas de a dónde van a ir, en qué se les va a utilizar, es un lugar de paso. Es decir, esas cosas con las que yo no creo, la verdad. ¿Ah? Pero tengo que decir que este tratamiento al tema ha generado todo ese tipo de sospechas. Y voy a ir más allá a especular. Y es que cuando un gobierno está en el poder tanto tiempo, ya no, o piensa que ya no tiene que tener el cuidado de rendir cuentas, sino que es lo natural, es decir, aquí estamos y aquí nos quedamos, ¿ya? Y ya van a ser 10 años. Y entonces, ¿dónde están las entidades que regulan este tipo de donaciones, de adquisiciones, qué sé yo, que digan si esto se hizo de tal manera, de esto tuvo conocimiento tales y tales autoridades y demás? Sino simplemente llegan, y además es enormemente sospechoso, 4 meses después del terremoto, junto con vituallas para atender adecuadamente pues a los afectados. En una época llegan 10.000 fusiles de asalto que yo creo que muy poco van a servir para que vivan mejor los afectados. Entonces alguien que invente, por decir de alguna manera, que lo han hecho. Alguien que diga, a ver, creo que el ministro busca formar un ejército popular o un ejército paralelo y que sustenten esta situación por los veredales colombianos que en número de 24 están instalados para el tránsito cocalero, o sea, del negocio de la droga, y que eso queda definido ya en el mapa por dónde van a transitar con este negocio a territorio ecuatoriano, que yo explicaba a la ciudadanía temprano, pero no es un invento mío ni una presunción mía. Ojo, lo dice, lo elabora el señor coronel Mario Pazmiño, que trabajó en términos de inteligencia militar y estratégica en esas zonas durante muchísimo tiempo, hasta que este gobierno le dijo que tenía vinculación con la CIA y cosas así, y lo sacaron, digamos, de juego, por ponerlo así, no por irrespeto al coronel Pazmiño, lo sacaron de juego. Dice él, el verdadero problema es que estos veredales están en las zonas cocaleras, esto es lo que defienden las FARC. Las FARC se impusieron porque ahí está la subsistencia y el negocio que cuida más de 40 años, y es el tráfico de drogas. Lo que se va a dar en el futuro es que las FARC no entregarán estas zonas, porque la gente y los comandantes ya tienen experiencia en el narcotráfico y los réditos que les otorgan. Entonces, lo que se debe hacer es incautar los recursos de los comandantes guerrilleros o excomandantes guerrilleros, pero este es otro tema. ¿Cuál es su hipótesis respecto de los fusiles? ¿Por qué los fusiles tienen que ver con esta lectura que usted tiene? La forma como el presidente Santos ha permitido que queden las fronteras bastante vulnerables, pero en la vecindad del Putumayo y en la vecindad, digamos para nosotros, de la provincia de Imbabura, de la provincia del Carchi y de la provincia de Esmeraldas. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo y si tiene relación sus suposiciones a que tal vez el ministro lo que busca es armar un ejército especial para cuidar de nuestras fronteras en el norte? Pero por la amistad que él ha tenido ideológicamente con las FARC, nos parece esto no encaja, no es coherente. Y ahí es donde usted, con criterio militar y su experiencia, coronel Mario Pazmiño, nos podría ayudar a esta hora en que tratamos de detectar por esta opacidad, darle una explicación más congruente a la ciudadanía que nos escucha. Muy buenos días, coronel Pazmiño.
Muy buenos días. Un cordial saludo, Gonzalo, también para los dos distinguidos panelistas que se encuentran al momento en la radio. Yo quisiera poner dos aspectos en el tapete de discusión. El primero, voy a referirme específicamente al tema de los fusiles. Hay una violación internacional al tráfico de armamento marítimo, porque recuerden ustedes, señores, que cualquier tipo de armamento o munición que sea transportado en buques tiene que necesariamente ser declarado como tal, y tienen esos buques que llevar ciertos acondicionamientos especiales para transportar armamento y munición. Caso contrario, se está cometiendo un delito en alta mar. El punto número 1. El punto número 2. Estos fusiles, como bien lo decía mi coronel Hernández, son fusiles, los AK modernos, más cortos, permiten en combate en selva y también permiten combate urbano, en especial combate urbano. Lo extraño de esta situación es lo siguiente, que solo mandan una carga básica, no diría ni completan la carga básica, de 100 cartuchos por fusil. No hay mayor munición para los trenes en caso de que fuera una donación, en el sentido de capacitar y potencializar el nivel operativo de Fuerzas Armadas. Primero, no lo están haciendo. Segundo, hay otro aspecto que es también interesante. Se tiene que modificar en la fábrica de munición del ejército, se tendría que modificar el tipo de calibre para adaptarlo a esto. Esto también implica un sinnúmero de recursos más para poder potencializar la carga básica de este tipo de armamento. En Fuerzas Armadas, yo he hecho las averiguaciones correspondientes, en Fuerzas Armadas nadie conocía de la llegada de esta donación, que como bien lo decía uno de los panelistas, vino inmerso dentro del tema de unas donaciones para los afectados de Manabí y Esmeraldas. Lo grave de esto, señores, es que no se haya incluido en ese manifiesto esta donación de fusiles y armamento, porque nuevamente les repito, están cometiendo una violación internacional al no haberlo declarado inicialmente. La otra cosa que me parece sumamente importante es la siguiente. Vamos relacionando las cosas. Usted acaba de mencionar el tema de los veredales. No creo que esté relacionado el tema fusiles con el tema de los veredales, porque el tema de las zonas veredales transitorias de normalización son unas áreas en donde se están reuniendo la guerrilla previo a la desmovilización y entrega de armamento. Completamente de acuerdo. Pero lo importante ahí, Gonzalo, es lo que usted dijo. ¿Por qué las FARC se queda con estos veredales o coloca estos veredales? Me refiero al veredal 11 y 10 en el departamento de Nariño y 2 en el departamento de Putumayo, zonas exclusivamente de producción de hoja de coca, zonas desde donde las FARC mantiene y materializa, yo diría, su financiamiento a nivel internacional por ser un grupo narcoterrorista. Por lo tanto, esas zonas jamás van a ser entregadas. Recordemos que las FARC ya tiene más o menos 50 años y un poco más de lucha, de los cuales cerca de 30 y 35 años tiene dedicadas a este negocio ilícito del narcotráfico. Ya son generaciones de comandantes guerrilleros y columnas guerrilleras dedicadas ya no a la toma del poder, ya no a una concepción de lucha ideológica. Ahora es una lucha económica, una lucha de narcotráfico, de crimen organizado. Y esa situación, lo que estamos viendo en la frontera norte, señores, del aparecimiento de vacunas en los pobladores de Puerto El Carmen, es una muestra palpable de lo que vengo repitiéndole desde mucho tiempo a este gobierno, y que no entienden. Ese conflicto colombiano se va a desbordar. La gente que está al momento en la frontera... ¿Hacia nuestro territorio el desborde? Perdón, Gonzalo. ¿Hacia nuestro territorio es el desborde que usted hipotéticamente cree se podía producir? Yo creo que sí, Gonzalo, y también algunas autoridades ya lo han comenzado a manifestar. Yo creo que el desborde generalmente es hacia donde las fronteras son mucho más permeables y mucho más fáciles de instalar este tipo de estructuras. Estamos viendo en Puerto El Carmen de Putumayo 3 atentados ahí con tacos de dinamita, donde aparece un supuesto grupo
insurgente movimiento revolucionario alfarista, para darle un toque más pintoresco al asunto, pero para mi criterio son parte de disidentes del grupo de las FARC, disidentes de los GIAC, y también gente dedicada al narcotráfico en la zona, tanto ecuatoriano como colombiano. Entonces, este tipo de actividad es lo que demuestra que hay una actividad permeable hacia nuestra frontera. Esto recién comienza, se irá profundizando e iremos nosotros viendo cómo la imagen en la frontera va cambiando, el escenario fronterizo va a cambiar. El ministro de Defensa piensa, y hasta ahora sigue pensando, que con 350 hombres él puede controlar la frontera. Vaya ministro allá a la frontera y póngase ahí con 350 de alianza país a ver si puede controlar eso. La otra cosa que me extraña sobremanera a mí es cómo quieren, señores, que unas fuerzas armadas a las cuales ustedes como gobierno han criticado, unas fuerzas armadas a las cuales ustedes han debilitado, salgan y combatan eficientemente, donde la disciplina se ha fragmentado, donde existe un divisionismo entre oficiales y voluntarios, donde ustedes han generado la lucha de clases internas dentro de Fuerzas Armadas. Eso es lo que ustedes han dado a la historia de la institución militar, y esos van a ser parte de las repercusiones de este desbordamiento en la frontera. Pero lo más grave también, Gonzalo, discúlpeme por el tiempo, estos fusiles acá, averigüen, señores, en dónde están siendo empleados, y les voy a dar una pista. Vayan y averigüen qué armamento tienen las milicias bolivarianas en Venezuela, las que salen a combatir en el pueblo. Tienen acá, señores. Acá, Chino, digamos, el mismo equipo que nos están enviando. Es similar, es ese fusil acá, pero a lo que me refiero es que este tipo de armamento también está en dotación allá en las milicias bolivarianas en Venezuela. Uh-huh. No digo que aquí se esté organizando y estructurando esta situación, porque no hay evidencia del tema. Uh-huh. Pero, señores, recordemos también las palabras del presidente de la República, cuando sacó al señor Patiño de Cancillería. Le dijo que vaya a formar los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana. Entonces yo solo voy uniendo las piezas nada más. ¿Qué opina usted, señor coronel? Lo que menciona su colega en servicio pasivo. Sí, un saludo para nuestro compañero coronel Pazmiño. El coronel Pazmiño. Un abrazo a la distancia. Bien, como decía Francisco, se necesita, ahora que este hecho es un hecho público, se necesita eliminar la mayor cantidad de dudas posibles. Y en los niveles militares, por la jerarquía, tenemos un proceso que es parte de nuestra piel, cómo proceder en el proceso de toma de decisiones. De mi nivel hacia abajo, yo ordeno. Y de mi nivel hacia arriba, yo recomiendo. Entonces aquí tiene que haber unas recomendaciones de qué tipo de donación era más útil para las Fuerzas Armadas. Esos son los procesos normales a los que yo he estado acostumbrado en las Fuerzas Armadas. ¿No le parece a usted, no les parece a ustedes, distinguidos invitados, los dos aquí presentes y el telefónico coronel Pazmiño, ¿no les parece que es un asunto de Cancillería también averiguar o darle a conocer a la ciudadanía bajo qué premisas, petitorios o gentil concurrencia del gobierno chino arriba este material prácticamente nuevo, hipermoderno, de fusiles para 10,000 hombres que no han conocido los altos jefes de la milicia ecuatoriana de estos días? Bueno, yo no sé si es que no han conocido, o sea, realmente ellos ¿A quién le podríamos averiguar? O sea, ¿Si han conocido o no han conocido? O sea, ellos están limitados por los procedimientos a únicamente estar abocados a lo que diga el portavoz, en este caso. O sea, el ministro. El ministro de Defensa. ¿Y si él no les ha dicho nada? Esas son las políticas actuales. Entonces, yo creo que estamos en una democracia y es totalmente lícito que, por ejemplo, la Asamblea, a través de su Comisión de Seguridad, de oficio diga, bueno, quisiéramos una reunión reservada, porque son temas reservados, hay que considerar eso, luego. ¿no?
reservada para que nos expliquen cómo es lo que ha sido este procedimiento. Ahora, el ministro de Defensa dice renovar nuestra capacidad de defensa. Y de alguna manera eso es correcto, porque usted no es lo mismo tener en su arsenal para defenderse 50 fusiles, 50,000 fusiles, que tener 60,000, pues. Usted está mejor atendido en la defensa si tiene 60,000 fusiles, es obvio. Entonces hay que considerar también esos factores, ¿no? Ahora, el asunto se ha hecho público. Yo no creo me parece que en el momento en que abrieron los containers estaba ahí el embajador chino o alguien de la China, le vi. O sea, el asunto ha sido abierto. O sea, no ha habido, no han querido ocultar, es lo que yo, de lo contrario, ¿para qué lo hicieron público? Entonces, lo hicieron público para que también de la China se demuestre que están haciendo un acto de buena voluntad con el Ecuador, ¿no? Y en el lado ecuatoriano, demostrando que esta relación con la China también tiene sus efectos positivos, ¿no? Pero nada de estas donaciones de ningún país del mundo viene con piola, porque todas estas cosas nos ata logísticamente a repuestos y tal vez a futuro a renovar todo nuestro armamento en la línea del acá. No digo que eso no sea pero es así el mundo. ¿Qué conexiones se establece entonces esta generosa donación de la República China, aparentemente, ex canciller Carrión? Bueno, al paso yo algo mencioné, pero yo corroboro todo lo que dice el coronel Hernández. Aquí estas son donaciones que no son desinteresadas. Si usted fuera el canciller, no le preguntaría al señor embajador chino, perdón, embajador, ¿y a título de qué ustedes tienen la bondad de mandarnos los 10,000 fusiles? No, mire, aquí lo que hay es que preguntarle al ministro de Defensa por qué el Ecuador acepta. Pues. ¿Ya? No, a lo que yo voy es a que, y vuelvo a los principios usted básicos no le va a decir de la política que el compañero exterior. Kendo le vuelva a preguntar si por la valija ya recibió una tunda retórica terrible, insultadera. Bueno, yo en esto, vuelvo a los ¿Quién tiene que intervenir? básicos, ¿La ¿no? prensa o tiene que intervenir la Cancillería? Porque al ministro de la Defensa preguntarle, le acabas. ¿Por qué no le pregunta usted al ministro Patiño en su condición de ex diplomático y como connacional al que todos le tenemos una estima y una credibilidad singular? Y no es porque esté aquí ex canciller. No, mire, a lo que yo quiero ir es a los principios básicos, que es el mundo internacional y los intereses que tenemos individualmente cada país. ¿En qué medida le interesa a la China hacer esta donación? Le interesa por la misma reflexión que acaba de hacer el coronel Hernández, de que mañana el Ecuador ahora tiene 10,000 fusiles regalados y mañana le va a tener que comprar, no sé, 40,000 fusiles para seguir en esa línea, porque ya tiene 10 que le han regalado, ¿verdad? Y entonces las municiones se demostrará que son eficientes y entraremos un poco en la órbita de este eje chino para efectos, en este caso, de armamentos. Pero eso es el interés de China. Y eso no tenemos, mi querido Gonzalo, que ser ingenuos. Ellos actúan y el Ecuador debería actuar en esa medida. También nosotros en función de nuestros intereses, si es que los intereses chinos, ya que son estos, yo le regalo 10,000 fusiles a Ecuador y con eso le comprometo a que mañana me compre 20 le compre municiones, capacitación, todo lo que viene en el paquete de una donación de esta naturaleza. Si eso empata como resultado del análisis, de la planificación, de las necesidades del Ecuador, empata, es perfecto, porque va en la línea del interés chino y del interés ecuatoriano. Pero que le caigan así, y eso es lo que yo no sé, y vuelvo al tema central de mi explicación inicial, que es la falta de transparencia en todo esto. Porque si nos explicaran exactamente, sí hemos decidido inclusive cambiar de aquí al futuro, porque este tipo de fusiles son mejores, más eficientes, se ajustan a las necesidades. Estos he oído que inclusive disparan en el agua. Yo no sé si es que eso es así, pero me parece que la descarga es gigantesca, ¿no? Ya. Entonces, sí, a ver, aquí hay que volver a los principios básicos de la política exterior, que son los intereses del Estado ecuatoriano. En este caso, en el ámbito militar, en el ámbito del armamento, si es que esta donación es conveniente, nos interesa, beneficia al Ecuador, en buena hora.
Pero eso debe responder a un análisis, a una planificación previa, lo ha explicado muy bien el coronel Hernández, cómo es inclusive por dentro de la institución militar. Entonces, ahí lo que nosotros desde el punto de vista diplomático, de política exterior, lo que tenemos es que igualmente sacar provecho, ¿ya? Y eso es lo que lamentablemente hemos sido históricamente muy ingenuos los ecuatorianos en temas de política exterior. ¿Ya? Entonces, perfecto, China va a ser ahora el proveedor de armas como en su momento fue Estados Unidos, o es Estados Unidos, o Europa, qué sé yo, el mundo occidental. Pues ahora sí, China, pero China, usted cómpreme banano. Usted, China, apóyeme en tal cosa. Es decir, no caer en la ingenuidad y sacar provecho en función exclusiva de los intereses del Ecuador. Porque aquí los chinos, al donar esto, yo, como decía, es, a mi juicio, importantísimo que esto se transparente y que se haga ver la utilidad real, pero no coyuntural, porque ahora nos regalan 10.000 y ahí se acabó, no. Sí. Más bien nos atan a una coyuntura, si es que se ha hecho una planificación, pero no desde el punto de vista ideológico, no desde el punto de vista simplemente de sacar beneficio coyuntural, no, sino una planificación. Nos interesa a las Fuerzas Armadas el entrar en este tipo de armamentos por tales y tales, y para eso se tiene que hacer todo un análisis, y si es que no, agradecer a los amigos chinos, decirles no, porque nosotros tenemos otra línea de abastecimiento, bien difícil aquello, ¿no? Pero es que así debería ser, mi querido Gonzalo, la política exterior. Pero que estén por ahí sueltos 10.000 fusiles de la más alta tecnología en estas épocas complicadísimas, nos parece también un juego libre que dejaríamos nosotros a merced de las circunstancias. Por eso es que yo le pregunto al coronel Pazmiño, ¿precedido de qué acciones los señores chinos nos mandan este material? Gonzalo, yo creo que comparto al 100% lo que dice el señor canciller Francisco Carrión y mi coronel Hernández en su análisis. Completamente de acuerdo. Yo creo que estas donaciones implican indudablemente algo que viene atrás. Yo, de pronto, una dependencia hacia el armamento chino, sí, correcto. Pero también lo que no le están diciendo al país, sería interesante que le diga el ministro de Defensa, ¿cómo vamos a repotenciar el armamento que tenemos nosotros? Me refiero a la situación de munición con tecnología antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos retrocediendo, señores, en tecnología de calibre actual. El calibre actual que tiene el ejército ecuatoriano es del 5.56. Más pequeño, ¿verdad? Con mejores características que el 7.62, el que teníamos anteriormente. Los rusos, señores, hicieron el AK-74 con calibre 5.56. Acérquese un poquito a su micrófono telefónico, si es tan amable, coronel. ¿Perdón? ¿Aló? Ahí estamos bien. Ya. Entonces indicaba que estamos retrocediendo en la tecnología por la situación del calibre actual. El calibre actual es 5.56, los rusos hacen el fusil AK-47 con calibre 5.56 y desechan el AK-47 versión 7.6, que es el que estamos recibiendo acá. El país está siempre recibiendo tecnología. Recordemos lo que le donó pues el señor Chávez al Ecuador, unos aviones que hasta ahora están parados ahí, sin funcionar. Sí. Al momento vamos a tener que hacer una variación en la fábrica de munición del ejército para poder acoplar estos nuevos fusiles y este nuevo tipo de munición. Eso también díganle al país. O sea, no es que estamos solo recibiendo una donación de 10.000 fusiles, lo que acaba de decir el señor canciller Carrión. Estamos también, señores, recibiendo un problema porque tenemos que variar todo nuestro sistema de repotenciación de la munición ecuatoriana. Y eso también hay que manifestarlo. Está bien recibir las donaciones, pero donaciones que sean transparentes, que se le indique, que las Fuerzas Armadas conozcan esta situación previo a este tipo de recepción de donaciones. Nadie en Fuerzas Armadas conoce esta situación. Así es.
Coronel Hernández, usted termina el programa. ¿Qué preguntas le formularía usted al señor, o seguramente embajador chino, o al señor ministro de la Defensa, el economista Patiño? Lo que yo quisiera dar es una reflexión. Nada queda oculto, porque vivimos en democracia. Entonces, en un momento se sabrá si los comandantes militares recomendaron, porque es su responsabilidad, recomendaron si estos fusiles servían adecuadamente a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. Y tendrá que haber esos documentos que digan no responden o sí responden. Y hasta ahí queda su responsabilidad. Sí. Y la responsabilidad ¿Y si pasa... no han pedido? Y quiere decir que no están no, si es que no hay recomendaciones sobre estos ¿O temas... si no han recomendado? Quiere decir que no están cumpliendo con sus responsabilidades, porque en todos los niveles... No, pero no les culpemos a ellos. No, yo me refiero... Si es que el señor ministro ha hecho la gestión es que aquí, en términos personales... No, es que aquí va a haber lo siguiente. Los únicos destinatarios de esos fusiles, por ley, son las Fuerzas Armadas. No puede haber otro destino. Claro. Ahí es primerito. Y el que no cumpla con eso, hay causas penales para eso. Pues. Ese es el destino, porque aquí está bien que la sociedad ecuatoriana sea suspicaz. Está bien, eso es parte de la democracia. Y es deber de los que están en la cosa pública aclarar. Y es deber de los que están manejando las Fuerzas Armadas cumplir con sus deberes. Porque ellos también tendrán que responder. Yo creo que están cumpliendo con sus deberes, porque para eso se han entrenado y para eso han tenido buenos ejemplos de buenos comandantes. También ha habido malos comandantes, también ha habido malos ejemplos, hay que reconocer eso. Entonces yo espero que los mandos actuales, y no tengo ninguna duda de que eso está sucediendo, de que cumplan con su deber histórico, de recomendar en la medida de lo que significa robustecer a las Fuerzas Armadas con este tipo de donaciones. Y ¿qué es lo que va a haber? Que va el ministro, porque es lo normal, el ministro va a decir, bueno, quiero que tomen los fusiles y me indiquen qué destino van a darles. Entonces ahí las Fuerzas Armadas recomendarán el destino que van a dar de acuerdo a su deber, que es, ¿cuál es su deber? Fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas todo el tiempo. Es lo que ha dicho justamente el ministro, renovar nuestra capacidad de defensa. Esperemos que esté en esa línea mientras no se demuestre lo contrario. Correctísimo. Allí está a la expectativa de los oídos nacionales lo que nos diga y nos explique adecuadamente el señor ministro de la Defensa Nacional. Estamos a la expectativa de aquello. Son las 8:57 de la mañana, buscando como siempre la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico,